de presentar, nos pilló la hora con la conversación con don Ramón, pero acá tenemos también un segundo invitado, cual viene directamente de la localidad de San Juan, y se viene una fecha importante para nuestros chilenos, ¿cierto? El 8 de octubre. Nelson Bamonde, ¿cómo estás? Muy bien, Franco. Disculpa el retraso. Efectivamente, venimos de la capital de la futura comuna de San Juan. Efectivamente, mañana, 8 de octubre, se celebra en Curaco de Vélez una conmemoración histórica que es el combate de Angamos, donde se captura el monitor Huáscar, situación que da vuelta a la guerra del Pacífico a favor de Chile, y cuyo artífice fue el contraalmirante nacido allá en Changuitá, Galvarino Riveros Cárdenas, enraizado con muchas familias, parientes de muchos de nosotros de la zona. Bueno, es tierra de muchos marineros también, Curaco de Vélez, por eso el escudo de la comuna dice cuna de héroes. Eso ocurrió en 1879 y bueno, hasta el día de hoy se hace desfile y se celebra todos los años en una actividad que lamentablemente solamente hoy día es una fiesta local, pero hasta hace unas décadas atrás en todo Chile se celebraba el 8 de octubre, era lo que se conocía como el 18 chico. El desquite después para los que quedaron cortos con las fiestas patrias. Cuéntanos un poquito también, aprovechando estos últimos minutos, respecto al contexto donde el cual se genera el combate naval de Angamos, que lógicamente es dentro se engloba dentro de la guerra del Pacífico, y como dices tú, da vuelta a la situación dentro de lo que es este encuentro armado. Así es, pues la guerra del Pacífico, no olvidemos que ya llevaba a estas alturas, hacia el mes de septiembre, octubre, llevaba ya 5 meses el conflicto que estaba desgastando a Chile. Chile no era el país ni el país más poderoso ni el país más rico de Sudamérica en aquel tiempo. Por lo tanto, si quería hacer operaciones de desembarco, necesitaba tener dominio naval, y si necesitaba hacer avanzar los ejércitos por el desierto, también ello iba a llevar un desgaste grande. Por lo tanto, el dominio del mar era fundamental para el desarrollo del conflicto, y en estos primeros meses quien había dominado el mar prácticamente había sido la Armada peruana. Prácticamente solo habían obtenido triunfos y las correrías del monitor Huáscar tenían aterrada a la población chilena. Fue por eso que, para darle un vuelco a la situación, se reemplaza al comandante de la escuadra, a Juan William Rebolledo, por Galvarino Riveros, y él diseña un plan envolvente donde se crean 2 divisiones, una dirigida por la fragata Cochrane y otra por la fragata Blanco Encalada, quienes la Cochrane va a esperar al Huáscar a la altura de Punta Angamos, y el Blanco, dirigido por Galvarino Riveros, lo va a perseguir para poder hacer una maniobra de pinza, como se conoce, llevarlo hasta ese lugar. Esto, entre otras cosas, era porque el Huáscar era más rápido que los buques chilenos. Y fue así como un 8 de octubre funciona el plan. Después de varias escapadas, el buque dirigido por el contraalmirante también, Miguel Grau, es perseguido por el Blanco Encalada y finalmente interceptado por el Cochrane. Y bueno, hasta el día de hoy, fue capturado y hasta el día de hoy se conserva como una reliquia militar chilena. Y eso permitió que posteriormente la escuadra dirigida por Galvarino Riveros pudiera, por ejemplo, dirigir la operación anfibia, que fue el desembarco en Pisagua, y también los cañones de la escuadra chilena estuvieron presentes en las batallas de Chorrillos y Miraflores, donde eso permitió la caída de Lima. En fin, después de finalizado el conflicto, Galvarino Riveros se retira de su carrera activa, de una brillante carrera militar. Fallece más tarde en 1892 con la admiración de todos los chilenos. Hoy día muchas calles en Castro, en Curaco de Vélez, ¿cierto?, llevan su nombre, el Liceo de Castro. El Galvarino Fútbol Club de Curaco de Vélez fue fundado en 1905. Hay canciones dedicadas a Galvarino Riveros. Hay una fragata de la Armada chilena también que lleva el nombre del almirante Riveros, por lo tanto es uno de los marinos más brillantes que nacido en esta tierra. También mencionar, y es un dato importante, que fue director de la Escuela Naval.
y estuvo ahí con los jóvenes del curso de los héroes, que se le puede llamar, como por ejemplo Arturo Prat, ¿no es cierto? Así es. Sí, así que es una... Carlos Conde, La Torre. Exactamente. Así que... Y Huracán, ¿no? Exacto, y participó también en la guerra contra España en el periodo anterior, en 1865. Nació en Changuitá, igual que mi abuela. Mi abuela Emilia del Rosario Vera nació en Changuitá. Y a propósito, hoy también es el Día de la Virgen del Rosario. Así que un saludo a todas las señoras que llevan el nombre del Rosario, que se establece el año 1571 a partir de otra batalla naval, la batalla naval de Lepanto, donde los cristianos vencen a los musulmanes cerca de la actual Grecia. Dicen que es el combate más grande de todos los tiempos, y entre otros allí participa Miguel de Cervantes, que participa como soldado y más tarde va a ser conocido escritor, también llamado el Manco de Lepanto, porque en ese combate justamente salió herido y quedó, creo que del brazo izquierdo, quedó con un problema para el resto de su vida. Así que esa batalla que cambió la historia, porque si no, si hubiesen ganado los musulmanes, otra historia hubiese contado a la humanidad. Ese triunfo fue importantísimo, y a partir de allí, como toda la cristiandad rezaba el rosario, se establece el Día de la Virgen del Rosario. Cuéntenos un poco, y yo creo que muchos vecinos y vecinas de la comuna saben y han estado partícipes, cómo ha sido el festejo en el sector de Curaco de Vélez, ¿no es cierto? Ah, bueno, en Curaco de Vélez, el año por los años 20, toda la comunidad empezó a hacer ya una colecta. El almirante Rivero fallece en 1892, fue sepultado en Santiago, y se comienza a hacer una colecta en los años 20, distintos beneficios, incluso hijos de Chiloé de otras partes se unieron, y lograron instalar el busto que está en la plaza de Curaco de Vélez, que lo vino a inaugurar en aquel tiempo el propio presidente Carlos Ibáñez del Campo. Fue la primera vez que se vieron submarinos, hidroaviones, hay fotografías de estos hidroaviones ahí en Curaco de Vélez. El pueblo era distinto, bueno, eso con el terremoto del 60 cambió, se perdió el barrio bajo, y se inauguró ese monumento que hasta el día de hoy está en la plaza. El año 1979, cuando se cumplieron 100 años del combate de Angamos, la Armada de Chile también instaló un busto allá en Changuitá, en el lugar donde nació Galvarino Riveros. Posteriormente se inauguró un pequeño museo que allí existe. Y finalmente, el año 1998, se trajeron los restos de Galvarino Riveros a Curaco de Vélez, y descansan hoy día sus restos y algunas reliquias en una cripta que está en la plaza de Curaco de Vélez. Así que, bueno, todas esas cosas han pasado en torno a la figura de este marino, que, como decíamos, ha dado nombre a calles, a canciones, a clubes deportivos. Yo estudié en el Liceo Galvarino Riveros de Castro también. Por supuesto que sí. Esperamos, ¿no es cierto?, de que año a año se sigan realizando todos estos eventos y estos aconteceres históricos. Yo creo que en Chiloé, acá en Talcahuano, por ejemplo, el otro año se cumple el bicentenario de la batalla de Mocopulli, que yo creo que es elemental poder esperarlo de una manera digna para la fecha, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo creo que lo más importante es socializar esto, que sobre todo la comunidad esté empapada de su historia, de sus tradiciones, y bueno, como consecuencia natural de esto, estas cosas se irán materializando, o sea, surgirán las obras, los libros, los documentales, pero lo más importante es que sobre todo la comunidad esté consciente de que es rica, heredera de un rico patrimonio histórico y cultural. Conversamos el otro día respecto a que los hitos son súper importantes, las festividades, las conmemoraciones, pero yo creo que lo más importante es poder apropiarnos de las fechas importantes y darle y que nos den la identidad y a la cual nos pertenece, porque nos pertenecen estas actividades. Ejemplo, más que quizás generar, o sea, está súper bien generar un hito, generar una festividad en torno a la batalla de Mocopulli, pero yo creo que antes de eso, antes de generar un feriado, antes de cualquiera, ejemplo también lo que pasó con la Goleta Ancud, que hace ya un par de semanas se conmemoró los 180 años. 180 años. Yo creo que lo elemental es que la gente, las juventudes se apropien de esa fecha y la hagan propia. Así es, pues, y es importante saber que, por ejemplo, el pueblo de San Juan el año 2016 o 2017, ya no recuerdo bien, conmemoró los 200 años desde la construcción de la primera capilla que tuvo el pueblo, que hasta el día de hoy van como 3 o 4. Verano de 2017, claro. Sin embargo, posteriormente estudios arqueológicos demostraron que en San Juan hay una ocupación humana, un poblamiento que tiene más de 6.000 años de historia.
y la situación es muy similar a todo lo que fue los sectores costeros, porque esa fue los primeros habitantes vivían en torno al mar. Entonces, la comuna de Alcagüe, o en este caso nuestro territorio, tiene una larga historia, y eso es lo que la gente debería saber, que los restos de nuestros antepasados están allí bajo los mismos lugares que hoy día habitamos, que, no sé, el fundador de Castro, Galvarino, sí, Martín Ruiz de Gamboa, y su hueste pasaron luego de atravesar el canal de Chacao, pasaron por la costa de la comuna de Alcagüe, por todos nuestros pueblos. Cuando se dice que se fundó Tenaún, en realidad se podría decir lo mismo de todos los sectores costeros por donde pasó la hueste que funda la ciudad de Castro, y que fue el camino natural que, como lo conversamos en alguna ocasión, transitaron los chilotes hasta que se construye prácticamente el ferrocarril en el siglo XX. Entonces, las capillas, las comunidades, las familias son herederas de una larga historia llena de antecedentes riquísimos y que se manifiestan en una serie de tradiciones que es importante que no se pierdan y que sobre todo las nuevas generaciones puedan transmitir también. Volviendo al tema de la festividad del 8 de octubre, la cual fue liderada por un vecino de Curaco de Vélez, ¿no es cierto? Hace ya casi ¿hace cuántos años? 140 soy medio malo para sacar las cuentas, pero alrededor de 140 años, ¿no es cierto? 2023 menos 1879. Sí. En 1879 comentábamos que a nivel nacional se le daba un realce hace un par de décadas. Cuéntanos un poquito respecto a ese realce, qué actividades se generaban, cómo era conmemorado a nivel nacional. Sí. ¿Qué pasaba? Bueno, pero mira, importante también decir que efectivamente antiguamente en las escuelas se conmemoraban muchas efemérides. El natalicio de Bernardo Higgins, la batalla de Maipú. Quizás esto se dejó de practicar porque quizás estaba muy cargado a la parte militar. Capaz que la historia de Chile solamente conmemoraba hechos bélicos. Y eso hizo que eso que empezaba en la escuela luego se transmitiera al resto de la sociedad. Había muchos feriados religiosos y militares, patrióticos. Y en todos esos eventos se hacían discursos, nuestros abuelos lo vivieron, y todos esos discursos eran muy patrióticos, todos terminaban con un viva Chile y con aplausos. Bueno, esto es lo que ocurría en particular el 8 de octubre. Hasta el día de hoy, en Curaco de Vélez es una actividad importante. Toda la comunidad participa. El municipio se raja con un banquete para toda la comunidad, normalmente es un gran curanto. A mí me tocó participar muchos años. Llegaban a desfilar delegaciones escolares, incluso de comunas vecinas como de Alcagüe, carabineros. Normalmente la Armada de Chile se hace presente con algún buque y también marinos que desfilan. Así que hasta el día de hoy es la principal actividad histórica de la comuna de Curaco de Vélez y se va a celebrar mañana. Es un tradicional desfile frente a la plaza, donde asisten autoridades provinciales y es el único lugar donde no ha decaído. Pero como decía hace un ratito, antes era una fiesta nacional que se celebraba en todo Chile y este era el 18, chicos, porque se hacía 2 o 3 semanas después del 18. Claro. Como comentabas, además de que las efemérides por lo general se festejaban eventos militares, bélicos, ¿no es cierto? ¿Por qué además crees que se mermó tanto el realce de esta actividad histórica? Bueno, en esto yo creo que es importante el rol de los políticos, sobre todo que hayan calles que lleven nombres de vecinos y personajes históricos, no solo militares, sino de gente que ha hecho cosas relevantes para la historia. Es una decisión que no recae en el resto de los ciudadanos, son los políticos los que definen cuándo va a ser un feriado, cuándo una calle va a llevar un nombre, cuándo se va a construir un memorial, cuándo se va a mejorar un museo. Incluso, por ejemplo, hace poco creo que se estableció una ley que es donde se recuperan los actos de los días lunes, que era algo tradicional hasta los años 80. Entonces, yo creo que aquí hay 3 actores que han sido importantes. Los historiadores locales, que han sido siempre los que han rescatado justamente que estos hechos, que esta información no se olvide. Los profesores, que son los que
hacen de nexo entre los historiadores y los alumnos, porque son los difusores de la historia, mediante la conmemoración de estos actos y efemérides, y los políticos que son los que hacen que un día sea feriado o que un lugar lleve el nombre de estas personas. Yo creo que eso es importante tenerlo siempre en consideración, sobre todo pensando que siempre se están construyendo nuevas calles o que se están haciendo nuevos espacios públicos y que en vez de ponerse creativos sería bueno escarbar en nuestra historia y poner en valor esas tradiciones y esos nombres de personas que han hecho cosas por nuestros antepasados. Muchas gracias, Nelson, por estar acá comentando esta importante actividad que se viene ya el día de mañana, como cada 8 de octubre, hace ya más de 100 años. Estuvimos en una reunión y yo te lo comenté hace un par de días respecto a lo que va a ser la mesa provincial por la batalla de Mocopuyi, por la conmemoración, donde también la conmemoración del bicentenario de la batalla de Mocopuyi. Y yo creo que es súper importante seguir fortaleciendo, ese día lo comentamos y te lo comenté, faltan actores aún, sobre todo acá en Alcahuino, los cuales estén presentes. Yo también, mi respeto al trabajo de tu padre, don Armando, que por años estuvo levantando esa actividad y también dándole el valor a como yo creo que muy pocas personas lo han hecho. Así es, pues bueno, hoy día algunas reliquias del combate de Mocopuyi se conservan en el Museo de Dalcahue y son las piezas que mi padre recibió de vecinos de Mocopuyi que se las donaron y quedaron allí en el museo para que todos nosotros podamos ver allí cómo armamento de las guerras napoleónicas terminó participando aquí en un monte de nuestra comuna. Y por otro lado, bueno, también sus gestiones permitieron también en su momento que hoy día el municipio tenga un sitio en el que a futuro se pueda, ojalá, construir ese memorial que recuerde lo que allí ocurrió. Que más de 500 personas derramaron su sangre en ese lugar. Están ahí en fosas comunes. Así es. En algún lado están esas... En algún lado está porque nunca se ha pagado una investigación arqueológica. Ahora yo no entiendo por qué en otras partes sí se pueden hacer investigaciones arqueológicas y en esta comuna ha sido tan imposible. Por eso es importante la labor de los historiadores, los profesores y los políticos, como decíamos hace un ratito. Sí, es cosa de voluntad. Estuvimos, yo creo que muchos años y después de que ya tu padre no siguió en el municipio, se avanzó hasta que tu padre estuvo, y yo creo que es súper importante retomar ese trabajo, darle el valor y poder conmemorarlo con un espacio físico, porque al final lo único que hay es un monolito que en el año 72, como conversamos anteriormente, instalaron los profesores de la Unión Nacional de Profesores para poder conmemorar este hecho. Pero ya han pasado alrededor de más de 50 años de esta instalación de este monolito y no han habido las voluntades periodos anteriores para poder generar esta intervención en este importante histórico lugar, lugares de los más importantes a nivel histórico que tenemos en la comuna. Así es, pues bueno, es que muchas veces el exceso de eventismo opaca las obras que son más trascendentes y más duraderas. Yo creo que en algún momento hay que darle pie, ¿cierto?, a las obras, ¿cierto?, concretas, porque sí, los eventos son importantes, se disfruta el día, pero después de eso se fuma y muchas veces solo lo gozan los que estuvieron allí presentes. Entonces, yo creo que hay que pensar en dejarle a las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, en Mocopuyi y en muchos otros lugares de la comuna, ¿cierto?, donde han habido situaciones históricas que conmemorar, y que es importante, bueno, tener ese listado de lugares, de hechos, con su ubicación, de lugares donde nacieron personas que han sido importantes para el folclore también. Por eso digo, en algún momento tendrían que juntarse las voluntades para que todos los pueblos puedan poner en valor su patrimonio histórico y cultural. Nelson, muchas gracias por este espacio. Vamos a seguir informando y vamos a seguir también rescatando las diferentes efemérides históricas que han sucedido en nuestro archipiélago y sobre todo en nuestra comuna de Dalcahue. Así que siempre estamos ahí en contacto y vamos a seguir comunicando estas situaciones. Yo me despido acá de la transmisión de Facebook.